subí a uno, pero ya se muestra su... Ya. Ok, ya, ¿verdad? Ahí en el versículo 35 es 37. Así es, hermano. Tiene razón. Es 35 y 36, ¿no? Sí, es 37 y 38. Bueno, el pasaje manda 37 al 38, pero específicamente quería eso, el 35 y el 36 de Marcos. ¿Sí? El 35 dice otra cosa. Más Jesús. Ahí es 37, debería ser 37. Marcos 15 a 35. Tiene razón, hermano, es 37 y 38, ¿no? Sí. Como está bajito en el verde. Sí, tiene razón. Ok, hermanos, ahí paguen su micrófono, el que lo tiene prendido. ¿Quién tiene su micrófono prendido? Ya creo que ya. Ok, entonces estábamos ahora viendo la cortina, o el velo, mejor dicho, perdón, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y la pregunta fue, ¿qué pasó con el velo del templo en Jerusalén cuando Cristo murió en la cruz? Y dijimos que el velo del templo de Herodes, no del tabernáculo, no de Salomón, porque el templo para el tiempo de Jesús en su muerte era el templo de Herodes, se rasgó en dos de arriba abajo, y esto no pudo ser por obra humana porque estaba alto. Esto tuvo que ser obra de Dios y estaba simbolizando la entrada al lugar santísimo. Y estábamos aplicando ahorita qué tanto estamos aprovechando ahora nosotros para entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, qué tanto estamos aprovechando tener comunión con Dios, qué tanto estamos teniendo esa intimidad en oración con el Señor. Si somos honestos, hermanos, batallamos muchas veces con la oración. Podemos hacer otras cosas, pero orar cuesta. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Si ya tenemos acceso al Padre. Pero me viene a la mente el texto que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne enferma o la carne débil. Tenemos una lucha constante en nuestro cuerpo, en esta carne que no quiere doblar rodillas, que no quiere buscar a Dios en oración, pero es importante tener esa comunicación con Dios. Tenemos el acceso libre delante de la presencia de Dios, hermanos, ahora. Y eso es una bendición, ¿sí? Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Si gustan participar, hermano Peña, ¿nos puede ayudar a leer Hebreos 10, 19 y 20, por favor? Voy, hermanos, voy. Hebreos. Ajá, 10, 19 y 20. Ok. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así es. Noten, se nos invita ahora, hermanos, a entrar en el lugar santísimo. ¿Y dónde entramos? Hasta la presencia de Dios, aunque usted no lo pueda ver o entender, lo hacemos. Por medio del sacrificio de Cristo ya tenemos ese acceso, ¿verdad? Tenemos esa libertad de entrar por el sacrificio porque Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha justificado y Dios nos ha declarado justos, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Fue desgarrado, ¿verdad? Ahora, no sé si se están imaginando algo, hermanos. En el momento de la crucifixión de Cristo, que Él expiró y dijo, tetelestai, consumado es. Eso es lo que significa. Se rasga el velo. Los sacerdotes, no dudamos, pronto estaba para celebrar la Pascua. Estaban, no dudo, que estaban preparando algo dentro del templo. Ahora imagínense cuando ellos se dan cuenta que esto se desgarra.
recuerden que también hubo un terremoto, ¿verdad? Si ustedes leen los evangelios se pueden acordar de esto. ¿Ellos tuvieron miedo? No lo dudo. Ya caímos fulminados. Pero ¿qué dirán cuando ellos se vieron a sí mismos y dijeron, mira, no hemos muerto? ¿Por qué? Porque realmente lo que ya ellos estaban haciendo, hermanos, ya no era el sentido verdadero ahora. Ya estaba el cumplimiento ahora de la muerte, de la crucifixión de Cristo, para entrar al lugar santísimo. La verdad había cumplido en la muerte de Cristo. ¿Sí? Podemos ver que el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo era un cuadro de la carne de Jesús. En otras palabras, el velo representa el cuerpo físico de Jesús que fue roto en la cruz por nuestros pecados. Ahora, no sé si estamos valorando esto, hermanos, realmente demandó un costo profundo la paga de nuestros pecados. El mismo sacrificio perfecto de Cristo, la misma muerte, la sangre derramada de Cristo, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Efesios 2:18. Hermana Ruth, ¿nos escucha por ahí? ¿Puede ayudarnos a leer Efesios 2:18? ¿No? A ver, dile. ¿Qué pasaje dijo, hermano? Efesios 2:18. Ok. 2:18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ok, gracias, hermano. Eso dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, el contexto de Efesios está hablando de judíos y gentiles. Tenemos acceso ahora a Dios. Ya no hay barreras que nos impida a esto. Todo gracias al sacrificio de Cristo, por medio de Él. El contexto está hablando de Cristo. Él es Cristo. El velo roto nos muestra que ahora tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo y su muerte en la cruz. ¿Sí? En el cristianismo, el creyente tiene libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y verdadero que Él ha consagrado para nosotros, por el velo, su carne. Lograda la redención. Aquí la palabra redención es comprar, liberar. Eso es lo que hizo Cristo. Dios se ha dado a conocer en plena gracia, un favor inmerecido, y el creyente puede acudir a su presencia. Podemos ver eso en esos pasajes, algunas ya estamos familiarizados, ¿sí? Gracias al sacrificio de Cristo. Y una nota aquí en Hebreos 9:3, el velo del templo recibe el nombre de el segundo velo. Bueno, para los que vieron el diagrama al inicio, recuerden que había una cortina a la entrada del tabernáculo y otra entre el lugar santo y el lugar santísimo, le conocemos como el segundo velo, contándose como el primer velo las cortinas de la entrada. Noten que el autor de Hebreos está haciendo una hermenéutica muy interesante. Está interpretando todo el tabernáculo con relación a la persona de Cristo. No sé si se están dando cuenta. La palabra hermenéutica, hermanos, es interpretar, ¿sí? Es cómo interpretar las escrituras de manera correcta. Y el autor de Hebreos es desconocido. No sabemos quién es el autor, ¿verdad? Pero está haciendo una excelente hermenéutica y nos está dando luz para entender todo lo del tabernáculo. Por eso yo les motivo a que si han leído Éxodo, yo espero que sí, puedan volver a leer ahora a Hebreos y puedan leerlo y puedan tener mucha comprensión
porque la misma Biblia se está explicando a sí misma, ¿sí? Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 19, y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está refiriéndose al lugar santísimo. Y ahora podemos entender mejor parte de las escrituras cuando habla acerca de esto. Y en Hebreos 10:20 dice lo siguiente: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aprovechemos, hermanos, el tiempo con Dios, porque costó vida, costó derramamiento de sangre por medio del sacrificio de Cristo para poder entrar. Podemos entrar las 24 horas del día, 24/7 dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos ese acceso. Pero preguntémonos, ¿qué tanto lo hacemos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para conciencia, sí. Ahora veamos el arca o el arca del testimonio, el arca del pacto. Veamos Éxodo 26:33. Éxodo 26:33. Y dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está el arca del testimonio. Sí. El arca del testimonio era el mueble más importante porque entre sus querubines reposaba la presencia de Dios a través de una nube, ¿verdad? Y ya hablamos acerca de eso. Los querubines significa querub, el que arde, porque están de manera continua en la presencia de Dios. Y ahí se manifestaba en la presencia de Dios. Sobre los querubines estaba una tapa. Y también se lo conoce como la tapa de la proposición, que vamos a estar ya ahorita explicándolo, creo. Pero antes de eso vamos a ver unos detalles del arca del pacto para que ustedes lo recuerden. Y aquí está una pregunta, una respuesta para el hermano Iván de cómo se llamaba el arca del pacto. Hasta abajo de esta información dice, llamada en ocasiones arca de Dios, arca del poder de Dios o arca del testimonio. Y ahí ustedes pueden checar los pasajes bíblicos de esto, hermanos. ¿Sí? Esto era hecho de madera de acacia recubierta de oro puro. Interesante, ¿no? ¿Por qué oro puro? ¿Y por qué a la vez de madera? ¿Se han preguntado, hermanos? Bueno, es interesante por qué tiene madera y oro. La madera se cree que está representando la humanidad de Cristo y el oro está representando la divinidad, o mejor dicho, la deidad de Cristo. Recuerden que cuando Jesús se encarnó tenía dos naturalezas, una divina y una humana. En otras palabras, era 100% Dios, 100% hombre. Y esto es importante porque tal vez aquí estoy añadiendo términos teológicos, pero es de gran ayuda para su comprensión de esto, porque no sabemos si vamos a volver a ver estos estudios o un estudio de teología, ¿verdad? No lo sé. Pero esto puede ayudar a su comprensión. La madera está representando la naturaleza humana de Cristo y el oro está representando la deidad de Cristo. Eso es interesante. El arca era el símbolo de la presencia y gloria de Dios, ¿sí? Ahora, recuerden, cuando Jesús vino a la tierra, dice Juan capítulo 1:18, si gustan pueden acompañarme porque lo he dicho en otra clase anterior y no les he dado la cita. Y dice, es el verso 14, dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? Ese verbo en Juan capítulo 1 es Cristo, es el Logos. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó en el griego es tabernaculó. Sí, Cristo tabernaculó. En otras palabras, la presencia de Dios mismo estaba en Cristo. Recuerden que el nombre de Jesús también se le conoce como Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces podemos ver que Jesús realmente tenía dos naturalezas, una por un lado divina y por la otra humana. Y todo esto de madera y de oro nos lo está, aunque aquí no estaba revelado, pero esto apuntaba a las dos naturalezas de Cristo. El testimonio del Señor escrito en 2 tablas dadas a Moisés en el monte Sinaí eran los únicos 2 artículos dentro del arca. ¿Sí? Y bueno, vamos a continuar con Levítico 16:14 con relación a esto. ¿Alguien que me ayude a leer Levítico 16:14? Hermana Paola, por favor, si está por ahí. Levítico, ¿qué, hermano? 16:14. Ok, ya lo tengo. 16:14 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ok, hermana, gracias. Aquí podemos ver el día de la expiación que entraba el sumo sacerdote cada año en el lugar santísimo, hermanos, y tenía que rociar con sangre en este arca del pacto, en este arca del testimonio. ¿Puede cerrar su micrófono, hermana Paola, por favor? Podemos ver aquí que entonces el propiciatorio, me interesa ahorita el propiciatorio para que yo explique a ustedes. La palabra propiciatorio era la tapa, como ya dije. La palabra propiciatorio en la Septuaginta lo traduce como hilasterion, dijimos. Y eso tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Cristo es nuestra propiciación. No sé si lo han leído eso en Romanos. Y esto es un poquito más de doctrina, un poquito de teología. Y tiene conexión con la propiciación porque es la misma palabra cuando se traduce en la Septuaginta, de la versión de hebreo al griego, hilasterio. Y eso, hermanos, significa la palabra, etimológicamente es aplacar la ira de Dios. Y eso tiene un sentido también un poco pagano, sí, tiene un poco pagano, pero no lo estamos relacionando con el paganismo. Ojalá que no me malinterpretan. Anteriormente en las culturas, para calmar la ira de su dios o sus dioses, hacían sacrificios, ¿verdad? Y de esa manera calmar a su dios. Bueno, es el sentido etimológico de la palabra hilasterio. Cristo fue nuestra propiciación, dice. Pero cuando la Biblia dice que Cristo fue nuestra propiciación, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ¿cómo nos veía Dios antes de venir a Cristo? ¿O cómo ve Dios a la humanidad sin Él? Es verdad que nosotros podemos tener en la mente Juan 3:16 acerca del amor, pero una realidad, hermanos, todo hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y la única manera que puede salvarse el hombre de librarse de la ira de Dios es a través del sacrificio de Cristo. Cristo fue propicio a Dios. En otras palabras, su sacrificio satisfizo a Dios. Le agradó su sacrificio a Dios. Por lo tanto, todos los que vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento son librados de la ira de Dios. Esta es una enseñanza muy importante, hermanos.
Recuerden que Dios es un Dios santo. Él se está poco a poco revelando en el antiguo pacto con estos lugares del tabernáculo, aunque los sacerdotes tal vez no lo entendían de esa manera. Gracias a nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, podemos verlo ahora con nuestros ojos y comprenderlos mejor, ¿sí? Y todo esto de Levítico 16:14, lo que hacía el sacerdote, estaba simbolizando, estaba apuntando a la persona de Cristo. El arca del testimonio habla de la presencia de Dios. La tapa de oro que se colocaba encima del arca se llamaba el propiciatorio, porque ahí Dios se mostraba propicio, cubriendo el pecado de los israelitas cuando el sumo sacerdote roció hacia el propiciatorio la sangre del becerro ofrecido por expiación. Y dice 7 veces, ¿verdad? Según Levítico 16:14. ¿Por qué? Bueno, no soy muy dado a la numerología, tener cuidado con eso, pero el número 7, en un sentido correcto, sí representa la perfección. Recuerden que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el 7º Él descansó, ¿verdad? Y el número 7 representa perfección, ¿sí? Puede entenderse con relación a Cristo el sacrificio perfecto que satisfizo a Dios, ¿verdad? En ese sentido podemos ver por qué 7 veces. Volviendo a Hebreos 10, 19 al 22. Vamos a ver Hebreos 10, 19 al 22. Dice, y esta es una exhortación ahora para nosotros, hermanos, y dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se nos invita, hermanos, a poder purificarnos a través del sacrificio de Cristo y entrar de manera continua a la presencia de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando el sacrificio de Jesús que hizo. Y por eso insistí hace rato que tanto estamos aprovechando esa comunión, esa intimidad con Dios a través de ese sacrificio perfecto. Ya que Cristo se dio a sí mismo como el sacrificio por nuestros pecados, el perdón y la limpieza que recibimos por fe en su nombre nos aseguran la entrada libre de la presencia al Padre. ¿Sí? Y nuevamente, hacer un pequeño repaso. Aquí está el tabernáculo. Recuerden, todo eso era el tabernáculo, solamente repaso. Todos tenían que entrar por la puerta. Recuerden, la puerta es Cristo. Tenían que hacer el sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Los sacerdotes tenían que lavarse en el lavacro. Me viene más constantemente para mí la palabra lavacro, la fuente, que Cristo proveyó para nuestra santificación, la pureza. Y recuerden el santuario, que estaba dividido en 2 partes, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo estaba la mesa de la proposición, el candelabro, el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que dentro había la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, que Moisés posteriormente escribió porque las primeras él lo había quebrado, ¿verdad? Y encima del arca del testimonio estaban 2 querubines y lo tapaba esta tapa de proposición. Y una vez más, el mobiliario. Esto ya es como repaso, estamos terminando ya ahorita nuestra lección número 39.
El incienso, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, la fuente de bronce, el altar del holocausto, el arca del pacto y el candelabro de oro. Pensemos en todo lo que estamos estudiando, hemos visto la clase pasada y la de ahora, hermanos. A lo largo de este estudio hemos visto muchos detalles en cuanto a la adoración que Dios demandó de su pueblo por medio del tabernáculo. Estas instrucciones les enseñó la manera de acercarse a Dios y adorarle en verdad. Repase el estudio y señale los principios más importantes que usted haya aprendido acerca de cómo adorar a Dios en verdad. ¿Qué le ha indicado Dios que debe cambiar en su propia vida? Piense, hermanos. Hoy en la actualidad, el templo de Dios es su iglesia, ¿verdad? Y Dios quiere siempre manifestar su presencia en su iglesia, en su pueblo. La pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros entonces de presentarnos delante de Dios? ¿Puros? ¿Limpios? Y gracias a Dios por su promesa de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa es una promesa, pero es importante que nosotros lo confesemos. Muchas veces hay pecados de pensamientos, de palabras, de acciones, que necesitamos venir a Cristo de manera continua. Y yo creo que esto es diario, ¿verdad? Porque de una u otra manera pecamos. Porque Dios quiere un pueblo puro y limpio para estar delante de su presencia. No sé si hay algunas preguntas, comentarios, hermanos. ¿Sí? Solamente comentar, hermano, aclarar nada más en el tiempo en que Jesucristo fue crucificado. En el lugar santísimo no estaba ahí el arca del testimonio. Cuando Cristo, en el ministerio de Cristo, estaba construido el templo que se empezó a reconstruir con Zorobabel, después de la cautividad de Babilonia. Herodes reconstruye el templo, pero se llama Segundo Templo, y en ese lugar, en el lugar santísimo, ya no estaba el arca del testimonio. Entonces es interesante notar eso, precisamente por eso es importante cuando Juan dice que Cristo habitó entre nosotros, porque al final de cuentas la presencia de Dios en el antiguo pacto a Israel lo representaba el arca del testimonio, también de la alianza. En la venida de Cristo, la presencia de Dios es Cristo mismo. Cuando el velo se abre, veíamos en ese momento, tenemos acceso al Padre Celestial. Cristo nos revela a Dios. Cristo nos revela la presencia de Dios. Cristo nos revela quién es el Padre. Por esa razón es, leyendo, por ejemplo, Crónicas, cuando se hace un conteo de los utensilios que regresó, no sé si fue Ciro, no recuerdo quién fue de los reyes, de ahí relatan todo lo que regresó, cuántos vasos, cuántos platos, cuántos utensilios. Ya no se menciona el arca. De hecho, hay películas seculares que hablan acerca de lo del arca de la alianza, el arca del testimonio. Entonces, es importante que cuando el velo se abre en el templo de Jerusalén, yo me imagino, quiero pensar que los judíos sabían que ya no había arca del testimonio como tal. Sin embargo, lo interesante ahí es que ahora sí, lo que se podía ver o lo que se podía esperar del lugar santísimo no es otra cosa que la misma presencia de Dios a través de Jesucristo. Por otro lado, en cuanto a la expiación, por ahí alguien me preguntó hace unos días, bueno, no sé, hace algunos meses, ¿cuándo empezaba el año judío? El año judío tiene dos vertientes. Un año, vamos a decirlo así, religioso, festivo, que empieza en el mes de Nisan. Pero en el calendario judío también había un año civil que empezaba en el mes precisamente, en el mes de Yom Kippur. En ese mes empezaba el año civil, que era el mes de, más o menos por septiembre, octubre. Entonces hay cosas en la Biblia que sí, para poder entender bien las fechas, o los periodos, o los tiempos, hablo desde el punto de vista histórico, que sí necesitamos tener esos detallitos, que obviamente no hemos llegado a Esther, por ejemplo, y a Nehemías, donde habla acerca de algunos años de algunos reyes, pero sí tenemos, es bueno ir checando esos detalles y profundizar precisamente para tener un panorama un poquito más amplio. La venida de Cristo, la persona de Cristo es importantísima, repito, de manera fundamental, porque al rasgarse el velo, no se ve otra cosa, no se espera otra cosa que la misma presencia de Dios
a través de Jesucristo. Me llamó la atención con relación a lo que comentaba el hermano Ezequiel de el punto aquí que salió interesante ahorita, lo que ha comentado el hermano Ezequiel es, ¿estaba el arca del testimonio en el lugar santísimo para el tiempo del templo de Herodes, en el tiempo de la crucifixión de Cristo? Esa es la pregunta del millón. Y me ha dejado con esa incógnita, ¿verdad? Y voy a dar una respuesta para la siguiente semana, primeramente Dios. Eso me ha llamado más la atención. Con relación a las fechas, es verdad, lo vamos a ver más, hermano, en Levítico. No se preocupe, no hemos dado tantas las fechas. Por ejemplo, el mes de Abit es el mes de Nisan. El mes de Abit es el mes de abril, ¿no? Donde se celebraba la Pascua. Pero no hay problema porque, como bien dijo, no hemos llegado a Levítico u otros libros que vamos a estar viendo. Vamos a entrar en eso. Volviendo con relación al arca del testimonio, recuerden que primero es el tabernáculo con Moisés, después tenemos el templo de Salomón, y es verdad, omití eso, pero sí entra en la reconstrucción de Zorobabel, ¿sí? Y después tenemos el templo de Herodes, y es el que yo estaba enfatizando para el tiempo de Jesús. Y en el año 70 después de Cristo, el general Tito viene a sitiar Jerusalén y viene a destruir prácticamente el templo y solo queda el muro de los lamentos que actualmente hoy existe. Y hay dibujos donde Roma están llevando el candelabro. Y la pregunta nuevamente vuelvo y la que me llamó la atención, ¿qué del arca del pacto? ¿Estaba en el lugar santo? Bueno, el hermano Ezequiel ha dicho en su comentario ahorita que no estaba para el tiempo de Herodes, cuando Jesús fue crucificado y el velo se rasgó, ¿verdad? Que no estaba el arca del pacto. Y eso vamos a dar una respuesta. Para mí, personalmente, si se puede, la próxima semana voy a dar esta respuesta. ¿Estaba el arca del pacto? Yo tenía entendido que sí, pero vamos a considerar algunos datos que dio el hermano. Pero sin perdernos tanto en esos detalles, es verdad, estamos de acuerdo que aquí lo más importante era lo simbólico del velo, que había sido rasgado y ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Eso que no se pierda. Creo que esto es lo más importante, sin descuidar aquello como evento histórico, es correcto, pero lo más importante de manera espiritual es eso, ¿verdad? Entrar al lugar santísimo. ¿Es correcto, hermano Ezequiel? Sí, hermano, efectivamente, esa es la bendición hermosa del escenario del tabernáculo. Perfecto. Ok, entonces queda pendiente nada más ese punto. En el tiempo de Herodes estaba el arca del pacto. Incluso ustedes, hermanos, pueden estar investigando para esto. Es interesante siempre que hay preguntas porque nos hacen investigar más, ¿verdad? Y aprendemos más. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Con confianza. Todavía nos falta una lección, ojalá que tengan paciencia, porque vamos a ver otra lección de los sacerdotes. Bienvenido, hermano Luis Matus, está con nosotros. Hermano Ramón, bienvenido. Hermana Luz, bienvenida. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién es Ilium M7 Matus? Hay dos Matus. Bueno, no sé quién sea, pero bueno. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, que están en la clase. Vamos a continuar, nos quedan 4 minutos. Vamos por lo menos a empezar con nuestra siguiente presentación de los sacerdotes. ¿Sí? Díganme, por favor, si se ve mi pantalla. Ok. Ya. Éxodo. ¿Perdón? ¿Ya? Sí, sí se ve.
Éxodo, los Sí, sacerdotes. La lección número 40. Sí, eso es la tarea también que ustedes realizaron. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, líderes religiosos de Israel, un poquito más contemporáneo, servían de intermediarios entre el pueblo y Dios y como consejeros y líderes de la nación. ¿Sí? Aquí podemos hacer una comparación con un profeta. Un profeta era un representante de Dios para con el pueblo. Y el sacerdote era al revés, un representante del pueblo para con Dios. ¿Sí? Por eso dice, servían de intermediarios entre el pueblo y Dios y como consejeros y líderes de la nación. Ok, los miembros, aquí está una respuesta para el hermano Iván de ese ratito. Los miembros de la tribu de Leví que no descendían de Aarón formaban un cuerpo de ayudantes en las tareas relacionadas con el culto. Lo pueden ver ustedes ahí en Números 1:47 al 54. Pero no podían servir ante el altar, pues eso se reservaba únicamente para los sacerdotes. Y aquí está la clasificación que estábamos haciendo, o en un sentido, una jerarquía que había, sumos sacerdotes, sacerdotes y los levitas. Los levitas encargados del mobiliario del templo, pero exclusivamente era la tribu de Leví encargado en el tabernáculo. Solo los hijos de Aarón iban a ser los sacerdotes, su descendencia, ¿sí? Más adelante hay una información donde tenían que ser de la tribu de Leví, de la descendencia de Sadoc. Eso es interesante igual. Y más adelante también se pierde esto y otros hacen o tratan de servir ajenos a los levitas. Pero eso es conforme ustedes van leyendo más las escrituras. Es importante que no nos perdamos, hermanos, aunque hagamos unas observaciones a veces de la escritura de otros libros. Recuerden que estamos viendo el libro del Éxodo. Solo es el libro del Éxodo. Y es síntesis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sí, tratamos de añadir o analizar un poquito más, porque no sabemos si nos vamos a volver a ver otra vez, ¿verdad? Y tenemos que añadir más y más información al respecto. Me refiero al estudio, ¿verdad? Bueno, la santidad de los sacerdotes, hermanos, esto es interesante. Los sacerdotes no tenían que ser cualquier sacerdote, aunque fueran los hijos de Aarón. Por ejemplo, ningún descendiente de Aarón que tuviera algún defecto físico podía ser sacerdote. Ojo, tenían que lavarse bien las manos y los pies antes de ministrar. No se les prohibía beber vino, sin malinterpretar esto, pero no podían hacerlo en los momentos antes de ministrar. No podían contaminarse tocando el cadáver de ningún difunto, a menos que fuera un familiar muy cercano. No se les permitía hacer manifestación de luto, tales como hacerse tonsura, o sea, raparse el cabello, cortar su barba o rasguñar su piel. Se cree que esto era por razón que se había aprendido en Egipto, cosas que se hacían con relación a un dios, y eso no debería hacerse, hermanos. Esto también se prohibía a todos los israelitas, y por último no podían casarse con una mujer que hubiera sido ramera o divorciada.